capítulo 8, decimos todos: el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos, también dará vida a nuestros cuerpos mortales, por obra de su Espíritu que habita en nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que la gracia de vuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, esté con todos vosotros, hermanos. Elevamos nuestra oración al Señor pidiéndole por la consagración en este día de gracia y bendición por el grupo de Pastoral Social. Gloria a Dios, el grupo de Adonai. ¡Viva Jesús! El grupo del Dimi. Gloria a Dios. Elevamos nuestra plegaria pidiéndole al Señor y dándole gracias por Enrique Guzmán del coro que cumple años. ¿Se encuentra Enrique? ¿Dónde está Enrique? Eric, Eric, ¿dónde está Eric? Le damos un fuerte aplauso a mi hijo allá arriba. Bendiciones, Eric, que Dios te bendiga abundantemente en el Señor. Pedimos al Sagrado Corazón de Jesús por el sector salud, por los enfermos de COVID, para que el Señor los guarde en su corazón, aquellos que siguen en la batalla de la enfermedad. Decimos, te lo pedimos, Señor. Al Inmaculado Corazón de María le pedimos por el fin del aborto, por el fin de la pandemia. A San José y María le pedimos por las familias y por los matrimonios. A Jesús Eucaristía le pedimos por los sacerdotes y por el sumo pontífice, el Papa. Y en la sangre preciosa de Cristo le pedimos al Señor por la salud de Dané García, por la salud de cada uno de nosotros y de los nuestros, que el Señor nos mire con misericordia y amor. Así sea. Y en este día de todos los fieles difuntos elevamos nuestra plegaria pidiéndole al Señor. Nos arrodillamos todos para pedirle al Señor por todos los que en el campo santo, claro, los que puedan arrodillarse, los que en el campo santo hoy han recibido la visita, los que en nuestras casas hoy le pusimos una ofrenda en recordatorio de nuestros fieles difuntos, de todos aquellos que ya no se acuerdan, quienes en el campo santo quedó abandonado y nadie fue a esa tumba, todos aquellos que han muerto en el océano y que ya no han aparecido en el mar abierto, todos aquellos que han quedado en las fosas clandestinas, en esas fosas que se han encontrado muchas osamentas y ya no se distingue quién es quién. Todos aquellos que han quedado en el desierto entre el tránsito de ser migrantes en el camino entre Estados Unidos y nosotros, que han intentado tener un bienestar y han encontrado la muerte y ya no se supo nada. Aquellos que venían del sur, todos aquellos que fueron secuestrados y desaparecidos, pidámosle al Señor que nos mire con misericordia. Pedimos al Señor por el eterno descanso de María de los Ángeles Rodríguez, de Juan Fierro, de María Romero, de Juan Castillo, de Socorro Castillo, de Piedad y Eva Castillo. Dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Por el eterno descanso de Socorro López, de Práxides Barradas, de María Cristina Barradas,
de Enedina Barradas, de Inés Cortés, de José Cortés, de Carolina Campos, de Carmen Campos, de Juanita Allense, de Ernesto Ramírez, de Saúl Suárez, de José Gutiérrez Orea, de Elizabeth Gutiérrez, de Elio López, de Justino González. Dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Por el eterno descanso de Felipe Cruz, de Horacio Andrade, de Antonio Celina y María Guadalupe, de Pedro Guadalupe, Francisco y Eloína, de Elizabeth Moguel, de Isabel Montero, de Florentino papá e hijo, de Clemente y Nemesia, de la familia Cigarroa Ramírez, de Imelda Pérez, de Benigno Pérez, de Arturo Gil, de Jesús Alberto, de Teresa Fajardo, de Ángela Peña, de Gabino Guzmán. Dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Por el eterno descanso de Isabel Camacho, de Rubén Guzmán, de Marisela Martínez, de Lucía Martínez, de Rosendo de la Cruz, de Estela García, de Ruperto de la Cruz, de Julio César de la Cruz, de Alicia Palacios, de Carlota Arrieta, de Elena Torres, de Pedro Luis Galván, de Eugenia León, de Mercedes Galván, de Elvia Zamudo, de Exiquio Valencia, de Edilberto Cadena, de Máximo Amalfis. De Luigi Amalfis, de Juvencio Ignacio, de Saúl Ignacio Martínez, de Teresa Mendoza, de Carlos Palacios, de Carlos Palacio papá, de Mercedes Gómez, Sebastiana Romero, de la familia Domínguez Martínez. Dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. De Trinidad Rivas, de Edith del Pilar Trujillo, de la familia González López, de Andrés Aguilar, de Lucía Torres, de Justina Aguilar, de Guadalupe Ramírez, de Lucina Torres, de Sara Valentín Lázaro, de David Álvaro Contreras, de Florencio Lara, por el eterno descanso de los sacerdotes Monseñor Hipólito Reyes, el Padre Víctor, Jesús, Herminio, Gilberto, Gabriel, José Manuel, Javier, Pastor, David, Félix, Rafael, Mauro, Dionisio, Isaac, Roberto, Arturo, Joaquín, Antonio, José Mercedes Portillo y Miguel. Dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. A ti, Padre, que hoy reconocemos la necesidad de nuestros difuntos, recordamos su presencia, pero no para tener más sentimientos. Es hermoso recordar y pedir por ellos. Es hermoso recordar sus anécdotas, su sonrisa, incluso hasta su temperamento. Pero a la vez te pido que los tengas en tu gloria y que descansen en paz, porque el día de mañana los alcanzaremos. Simplemente se nos adelantaron. Y para llegar a tu presencia te decimos, Señor, yo confieso
ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Padre Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Del purgatorio, para que Dios los tenga en su gloria y descansen en paz. Dios nuestro, tú que quisiste que tu Hijo único venciera la muerte y entrara victorioso en el cielo, concede a tus fieles difuntos que, venciendo también la muerte, puedan contemplarte a ti, Creador y Redentor, por toda la eternidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Tomemos asiento, hermanos, y escuchamos la palabra de Dios en esta primera lectura del libro del profeta Isaías, que nos habla sobre esta realidad que muchas veces les acompañaba la congoja al pueblo, el sentimiento al pueblo, ese sentimiento que les hacía llorar, lamentarse, ese sentimiento que les hacía quebrantarse, porque pues una, había hambre, dos, no había llovido, tres, estaban esclavizados. Y el profeta Isaías les dice: miren, en ese monte se nos preparará un festín suculento para todos los pueblos, un manjar donde todos los rostros se enjugarán sus lágrimas. Y el profeta Isaías está hablando del monte llamado Gólgota, el monte donde Jesús fue crucificado. Y sin lugar a dudas, cuando nosotros escuchamos esta referencia en el presente de algo que va a pasar en el futuro, el mismo profeta está llenando del pueblo de esperanza y de paciencia, porque en ese monte Jesús morirá, pero resucitará. Y al resucitar, todos nuestros muertos, todos nuestros difuntos, están en espera de entrar a la gloria del Padre, en espera de entrar en la gloria de la presencia del Hijo, en espera de vivir en la gloria de su Santo Espíritu. Por eso, si tú quieres y recuerdas bien la película de Coco, esa película nos narra a una mujer llamada Ana Catarina Rivas, que realmente los muertos este día 2 vienen y nunca declaran lo que pasa. En la película solamente dice que vienen porque lo recuerdan con una imagen, con una vela y con unas ofrendas, pero realmente no dicen todo el contenido, porque ellos vienen al ver la unidad de sus hijos,
al ver la unidad de los hermanos, al ver la unidad que se provoca en una oración para pedir por los muertos. Y la oración es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos por nuestros fieles difuntos. Todavía no acaba el día. Es conveniente que esa oración se eleve bien a la presencia de Dios y nada más decirle: te nos has adelantado, te amamos. Cuando nosotros recordamos mucho a un difuntito, es conveniente decirle al difuntito, voy a poner el nombre, Isabel, que puede ser tu mamá, tu hermana, tu esposa, y decirle: Isabel, te amo mucho, descansa en paz. Y de tal manera que tú recuerdas, sueñas, escuchas, como si estuviera tan cerca de ti, decirle el nombre: te amo mucho, descansa en paz. En un sueño, en un recuerdo, en una memoria, en algo que te pronuncie mucho la presencia de nuestro hermano, de nuestro difunto, decir su nombre: te amo mucho, descansa en paz. Y hoy el Señor nos habla sobre esa esperanza de ese monte donde Jesús es entregado, muerto y resucitado. Y eso es lo que nosotros deseamos de todos nuestros difuntos. Pero desde este lado, nuestro deseo no puede forjarnos mucho si no estamos bien compactados con Jesús en la Eucaristía, bien unidos con Jesús en el santísimo sacramento del banquete eucarístico que se llama Santa y Sagrada Comunión. Entonces así le puede ayudar a los difuntitos. De mientras no podemos hacer nada por los difuntitos, ahora a ti y a mí nos toca ganarnos el reino de los cielos obedeciendo el plan de Dios. Escuchemos el mensaje del Señor. Del libro del profeta Isaías. En aquel día, el Señor del universo preparará sobre este monte un festín con platillos suculentos para todos los pueblos. Él arrancará en este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos, el paño que oscurece a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. Así lo ha dicho el Señor. En aquel día se dirá: aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Alegrémonos y gocemos con la salvación que nos trae. Palabra de Dios. Señor, escucha mi oración. Desde el abismo de mis pecados clamo a ti. Señor, escucha mi clamor. Que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Señor, escucha mi oración. Si conservarás el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvará? Pero de ti procede el perdón, por eso con amor te veneramos. Oración.
confío en el Señor. Mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma guarda al Señor, mucho más que a la aurora el centinela. Señor, escucha mi oración. Como aguarda la aurora el centinela, aguarda Israel al Señor, porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención. Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, no queremos que ignoren lo que pasa con los difuntos, para que no vivan tristes como los que no tienen esperanza. Pues, si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual manera debemos creer que a los que murieron en Jesús, Dios los llevará con Él, y así estaremos siempre con el Señor. Consuélense, pues, unos a otros con estas palabras. Palabra de Dios. De pie. Para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo: yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor.
Que la gracia de vuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros, hermanos. Tomemos asiento. En esta tarde de nuestro Día de los Fieles Difuntos, el Señor nos invita a ver este contexto de bendición en el Señor. Jesús nos está invitando para el presente. Muchos de nosotros que hoy recordamos a nuestros fieles difuntos y que se llenan los panteones, se llenan los campos santos, se llenan de tanta gente que va a ver a nuestros fieles difuntos, y aunque sea una vez al año vamos y limpiamos sus bóvedas, vamos y atendemos en un camino de oración ese lugar, y de esa forma queremos nosotros estar atentos a la diligencia de los difuntos que el Señor nos ha permitido, de la cual dependimos, y esa dependencia de papá, de mamá que ya están en ese lugar nos hace recordar nuestra raíz, que si no hubiera sido por papá, mamá, yo no hubiera sido bautizado, que si no hubiera sido por papá, mamá, no hubiera conocido la confirmación, que si no hubiera sido por papá y mamá, no hubiera encontrado a Jesús en la Eucaristía. Y realmente eso es lo que nos hace la añoranza de nuestros fieles difuntos, por la cual reconocemos cuánto amor hemos tenido, y recordándolos los anécdotas, los detalles, lo chusco, la alegría y también sus debilidades y flaquezas. Es importante que nosotros no bajemos la guardia en la oración por nuestros fieles difuntos, y no nada más este día, sino con un espíritu permanente. Dice por ahí San Gregorio Magno que tenemos que hacer una oración determinada, dice él, en torno a lo que se le llaman misas gregorianas. ¿Cuáles son las misas gregorianas? Hacer 30 misas, 30 misas pidiéndole por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos. Y esas misas pidiéndole, dice que él vio a uno de los religiosos que en el momento de morir, y mal morir en el camino de la misión, murió. Y él, viendo que no tenía la gracia con plenitud, viendo que tenía pecados en el caminar de su vida, él ofreció la misa por ese difunto 30 veces, la misa por ese difunto 30 veces, y en el momento de su oración se le presentó el difunto diciéndole que gracias, porque gracias a las 30 Eucaristías que él había recibido, él ya podía descansar en paz. Bueno, tenemos que tener detalle que la misa tiene dos formas de presentarse. Ustedes pueden presentarla en la intención, o ustedes pueden presentarla en la devoción, para que entendamos que tenemos que estar en Jesús. Pero hemos de recordar que ¿quién la ofreció? La ofreció San Gregorio. ¿Quién comulgó por ese difunto? San Gregorio. Muchos de nosotros hacemos la mención de nuestros difuntos y no comulgamos. Y al no comulgar tenemos nosotros la ausencia de quien nos permite entrar al reino de los cielos. Y si nosotros no estamos comulgando con quien nos permite entrar al reino de los cielos, nuestros difuntos nada más fueron mencionados, pero no fueron compactados a la vida eterna con la sangre que llevo de mi mamá, en paz descanse, con los apellidos que llevo de mi papá y de mi mamá, en paz descanse. Y si yo no ofrezco mi comunión junto con la intención, perdóname, pero no se trata de anunciar un difunto nada más, sino de consagrarnos. Por eso mismo, cuando nuestros difuntos se van,
Muchos de nosotros tenemos tanto dolor en el corazón, en el sentimiento, que el amor que se creó entre esa relación hermosa de vida, de gracia, de bendición, tenemos que entender que hay una vida mejor después de la muerte. No se nos olvide, la vida mejor después de la muerte se llama resurrección. Y nosotros no acaba nuestra vida con la muerte, no, comienza una vida eterna. Entonces aquí me detengo para exclamar una parábola. Resulta de que la libélula estaba volando y esa libélula fue fecundada por otra, y en el momento de fecundarla las libélulas buscan siempre un lugar determinado para poder procrear, y esos siempre son en los lugares de charcos o en los lugares de, ¿cómo se llama?, de lagunas, en donde la libélula pone su huevecillo en una hoja y el huevecillo cae, y al momento de caer dentro del agua, las larvas que ya estaban en esa fecundidad subían y bajaban constantemente, las larvas, a tener ese sostenimiento de respiración. Pero ellos observaban un par de larvas que empezaban a conversar, que decía: ¿por qué algunas que suben ya no bajan? ¿Por qué? ¿Por qué ya no regresan? Tenían miedo al cambio, tenían miedo a saber que ellos tenían poquita vida, tenían miedo y comenzaban a tener conjeturas esas larvas. Por supuesto que es una parábola, no vaya a ser que vayas a pensar que sí es una parábola, esa forma de percibir. Y entonces las larvas comenzaban a decirse entre ellas dos: bueno, pues cuando nos toque subir, procura no subir muy alto para que no te vayas, porque recuerda que cuando suben, después ya no regresan. ¿Y cuántas éramos? Éramos muchas las que estábamos aquí como larvas, pero realmente ya nada más quedamos poquitas, muy poquitas, que no sabemos dónde están las demás y nos estamos quedando solas, dicen las larvas. Y en el momento les tocó subir a una: no te vayas, no te vayas, y se va hasta arriba. Y esta, con el fin de querer cumplir la promesa, llega hasta la parte alta del agua, y el larva al salir del agua empiezan a flotarle las alas, empiezan a flotarle la curvita de la cola, se empieza a enderezar, empieza a verse y empieza a revolotear la espalda, y observa que hay algo más extraordinario que el agua, hay algo más extraordinario que ser larva, y se da cuenta que es más maravilloso el contexto de ver que tienes que subir y tienes que subir. Moraleja: nuestros difuntos no están en un lugar de sufrimiento. Cuando tú vienes y ofreces a Jesús, vienes y comulgas por tu difunto en Jesús, vienes y presencias tu oración por petición y comulgas la Santa y Sagrada Comunión en Jesús resucitado. Y como esa larva que se convierte en libélula, realmente nuestros difuntos alcanzan una libertad de la eternidad de Dios. Por eso es importante que cuando tú vengas a cada Eucaristía y vengas a ese encuentro con Jesús, vengas preparado para una buena confesión y después una gracia de la Santa y Sagrada Comunión. Y nuestros difuntos, cual corre la sangre aquí de mamá y de papá, en paz descanse, cual corre el apellido aquí de papá y de mamá, Dios los tenga en su gloria. Este encuentro de gracia y bendición será para la vida eterna. Por eso dice Jesús: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Entonces, hoy vamos a recordar, ayer recordamos a todos los santos, todos los santos, ayer recordamos todos los santos, y ellos tienen vida eterna porque vivieron con Jesús, vivieron en Jesús, vivieron para Jesús.
Hoy a ti y a mí nos toca tener ese espíritu de hacer una acción agradable a Dios. Lo dice en la carta a los Macabeos. Judas Macabeo hizo una colecta grande y la mandó a Jerusalén con el fin de pedirle por todos los difuntos caídos en la guerra, todos los difuntos caídos en la batalla, todos los difuntos que al momento de caer, Dios, con esa colecta de caridad y esas ofrendas de oración que se mandó a Jerusalén, Dios limpie los pecados de nuestros difuntos. Bueno, pues eso dijo Judas Macabeo en la segunda carta de los Macabeos. Es una acción agradable a Dios que tú y yo pidamos por los difuntos, pero es importante darnos cuenta si cuando estamos pidiendo por los difuntos ponemos a quien da la vida enfrente de nosotros, a quien da la vida eterna enfrente de nosotros, porque pues si nuestros difuntos fueron a misa nada más en 15 años, fueron a misa nada más a bautizos, fueron a misa nada más a matrimonios, fueron a misa nada más a un contexto de fiesta, y así realmente no hicieron honor, más que si no era una fiesta, no hicieron honor a Jesús. Y si nosotros venimos a misa nada más por una intención, estamos haciendo lo mismo que nuestros difuntos, porque tenemos que venir por Jesús resucitado, por Jesús Eucaristía, por Jesús en su santo y divino sacramento que se compacta. Y dice Jesús: yo te aseguro que quien no come mi cuerpo y quien no bebe mi sangre no tiene vida eterna. Y hoy te está invitando mi Señor con tanta insistencia que hagamos una buena confesión y que nos entreguemos a una santa y sagrada comunión permanentemente, no nada más este día pedir por nuestros difuntos, no nada más este día venir a comulgar por nuestros difuntos, sino tener ese espíritu alineado al encuentro de la santidad en Jesús resucitado, y que este cuerpo que también nos lleva a una materia débil de pecado, una materia débil de tentación, sigamos caminando al lado de Jesús, y al lado de Jesús sabremos caminar con entereza, con gracia y bendición. Por los méritos de su divina infancia, querido divino niño Jesús, concédenos la gracia que nuestros fieles difuntos descansen en paz. Cantamos a mi Señor el ofertorio, presentamos al Señor nuestras ofrendas, cantándole al Señor todos. Fraternidad,
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para nuestro bien y de toda su santa Iglesia, recibe, Señor, con bondad las ofrendas que te presentamos por todos tus siervos que descansan en Cristo, para que por este admirable sacrificio, libres de los lazos de la muerte, alcancen la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor vuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien se dignó morir por todos para librarnos de todos de la muerte. Es más, quiso morir para que todos tuviéramos vida eterna en Él. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría, diciendo sin cesar: Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Bendito y alabado seas. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Bendito y alabado seas. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Este es el sacramento de vuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección en la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, con los apóstoles, con San José su esposo y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a cantar. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona
nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, Padre nuestro, líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Hermanos, que la paz del Señor esté con ustedes. Démonos la paz. Quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad y danos la paz, ten piedad y danos la paz. Hermanos, dice Jesús hoy: yo te aseguro que quien no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida conmigo. Y cuanto más nosotros ofrecemos comunión por nuestros hermanos difuntos, nosotros nos purificamos y ellos entrarían a la vida eterna. Por eso yo te exhorto: no te separes de Jesús Eucaristía. No nos separemos hasta alcanzar la vida eterna, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. La sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna.
Antífona de la comunión. Esperamos como Salvador a nuestro Señor Jesucristo, el cual transformará nuestro cuerpo frágil en un cuerpo glorioso como el suyo. Amén. Comunión espiritual. Repitamos: creo, Jesús mío, que estás realmente y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mí. Corazón, y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Sonriendo
dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú has venido a la orilla, no has buscado a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Si el grano de trigo no muere, si no muere, solo queda oro. Pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Mamita María. Mamita María, Madre de Misericordia, Madre Celestial, a tus pies pongo mi sacramental, cual te pido que me acompañes aquí y ahora, en este día de todos los fieles difuntos. Gracia y bendición te pido para cada uno de nosotros y para ellos la vida eterna. Madre Celestial, envuélvenos con tu manto, llévanos en tu regazo, enséñanos a rechazar el mal
y con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo, yo me cubro en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y me pongo este sacramental hasta que me mandes a llamar. Oh María, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi filial afecto os consagro en esta noche y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo vuestro, Madre de bondad, guardarme y defenderme como cosa y posesión vuestra, así sea. Oremos. Habiendo recibido este santo sacrificio, te pedimos, Señor, que derrames con abundancia tu sabiduría sobre tus siervos difuntos, a quienes diste la gracia del bautismo. Concédele la plenitud de los gozos eternos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Pues continuamos con nuestra oración en el Señor, pidiéndole porque nuestros difuntos descansen en paz y nosotros sigamos la gracia de mi Señor para la vida eterna. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, digna de mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Danos vocaciones, danos sacerdotes santos, te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes religiosos, religiosas, seglares, comprometidos según tu corazón. En la alegría de ser hijos de Dios podemos ir en paz. Que tengan buenas noches, que Dios los bendiga y felices bochornos para todos. Cantamos a mi Señora así.